Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy es un placer, realmente un placer, abordar el tema de un libro que Robert Graves escribió hace el siglo pasado, que se llama La diosa blanca. Y la relación que este libro tiene, este título tiene con la razón poética, que ya hemos comentado, hemos hablado en los programas de la razón poética y que derivó de todo un planteamiento de María Zambrano. No he visto, yo no conozco ninguna referencia de María Zambrano a Robert Graves, pero es claro que la idea principal que está detrás, tanto del libro de Graves como de la visión de Zambrano, se pueden articular a partir de esa idea de la poesía, ¿no? Y bueno, nuestro programa se llama Lenguajes Poéticos para la Formación. Entonces hay que profundizar en esta idea de la poesía. Y qué mejor pues que recordar este libro. Yo lo tengo solo en una edición que mandé imprimir porque circula libremente, lo pueden encontrar libremente en internet. Ya no lo van a encontrar prácticamente en ningún lado, ni en librerías de usado, ni nada, menos que sea una joya de coleccionista y le saldría muy caro. Pero yo lo mandé imprimir y lo mandé encuadernar porque me pareció bastante interesante y de hecho una hermana mía encontró este tipo de encuadernación y ya lo encuadernó y se me hizo muy ad hoc para el libro, ¿no? Bueno, el libro de la diosa blanca es un libro que aborda el tema de la poesía ligada a lo femenino, ligada a la figura de la mujer, la diosa blanca precisamente. Y Robert Graves plantea la idea de que diosa blanca y lenguaje poético se articularon originalmente en las sociedades no patriarcales, no patriciales, con una concepción en donde el análisis, la síntesis y todo este tipo de razonamientos más masculinos no tenían cabida porque se daba prioridad a la idea, ya lo hemos comentado, de la analogía, de un pensamiento disruptivo, de un pensamiento que rompe los esquemas convencionales. Y bueno, cuando leí este libro de la diosa blanca, después me encontré este prólogo que Borges escribió sobre otro libro de Graves que se llama Los mitos griegos, que es por el que más se le conoce, por el de los mitos griegos. Pero Borges escribió algo que me parece fundamental y precisamente en referencia a la diosa blanca. Dice, su libro capital, fíjense, su libro capital, La diosa blanca, 1946, quiere ser la primera gramática del lenguaje de la poesía, pero es, de hecho, un mito espléndido, acaso exhumado por Graves, acaso forjado por Graves. La diosa blanca de ese mito es la luna. La poesía occidental no es otra cosa, para Graves, que las ramificaciones y variaciones de ese complejo mito lunar, hoy recuperado por él. Quiere que la poesía retorne a su origen mágico. Robert Graves quiere que la poesía retorne a su origen mágico. Ya hemos hablado de esto en otros programas sobre lo poético, el carácter mágico de la poesía, la posibilidad de mirar el mundo de otra manera. Y en ese sentido, y antes de entrar al tema directamente del libro de Graves, quiero hacer algunas alusiones y referencias que son importantes. Una, en relación a... El libro de Graves aborda el tema de la poesía en los pueblos del norte de Europa. Fundamentalmente se refiere a Irlanda, a los celtas y a toda esa serie de países que están muy al norte de Europa. Algunos de lengua germánica, otros que después fueron anglosajones, etc. Bueno, el mismo Borges escribió dos libros que a mí me gustan mucho, Antiguas literaturas germánicas, en colaboración, ahorita les digo con quién, con Delia Ingenieros, que está en el Fondo de Cultura Económica, y Literaturas Germánicas Medievales, en ediciones MC, con María Esther Vázquez.
¿Por qué la referencia? Porque precisamente ubicamos un contexto del libro de Graves, de la diosa blanca, en culturas que paradójicamente, aunque decimos que somos occidentales, no conocemos bien del todo, ¿no? Conocemos más la parte grecolatina, y una parte del libro tiene que ver con lo grecolatino, pero a veces se nos olvida o no conocemos, no sabemos que el mundo antiguo tenía una serie de relaciones económicas, comerciales, culturales, religiosas impresionantes. Hoy creemos que la llamada globalización es del siglo XX o del siglo después de los descubrimientos, y eso es falso. De hecho, los hebreos, los hindús, los chinos, y todos ellos con los vikingos, con los celtas, con los druidas, con tantos pueblos de Europa, tuvieron relaciones comerciales, económicas, culturales, religiosas, decía. Y era un conocimiento impresionante y un intercambio impresionante de mitos, de leyendas, de literatura, de poesía, etcétera, que cambiaba de nombre a veces por la lengua en la cual se adoptaba o se adaptaba, y pero que decía casi no conocemos. Y cuando uno se adentra en este tipo de libros, como el de Graves o en el de Borges, se da uno cuenta de esas articulaciones tan profundas que dieron origen a lo que hoy es Europa, por ejemplo, ¿no? Y que después, a partir de las conquistas, de los descubrimientos geográficos, etcétera, de la colonización, pues se llevaron al resto del mundo. Y más aún, esos mitos, leyendas, creencias y demás, al llevarse a América, por ejemplo, también generaron otra forma de relaciones y otra forma de creencias. El mito de la Virgen de Guadalupe, la creencia en la Virgen de Guadalupe, la religión católica a la americana, diríamos, esas hibridaciones de dioses mesoamericanos con santos, patronos católicos, etc. O sea, es toda una impresionante relación de culturas, ¿no? Y ello me llevó también, dado que refiere a la luna, la diosa blanca es la luna, ¿no? Y ahorita hablaremos un poco del mito de la luna, también me llevó a ver cómo en la cultura maya existían diosas de la luna, no solo una, existían varias. Y este libro de Noemí Cruz, que se llama Las Señoras de la Luna en el mundo maya, nos habla precisamente de las principales diosas. Dice Ixchel e Ixchebel-Yab, que eran las diosas madre y que tienen que ver precisamente con las fases de la luna. Son las diosas lunares, lo femenino, las deidades de la feminidad y por tanto las diosas madres, pero también de la fertilidad. ¿Y por qué todo esto lo menciono? Porque el libro de Graves lo que nos está diciendo en el fondo es que había un culto de la diosa madre, de la diosa blanca, de la luna, que se contraponía o que vino a correr en algunos momentos paralelo y en algunas ocasiones hasta de oposición con los grandes mitos solares de la antigüedad, pero que tenía una fuerza impresionante el mito de la diosa de la luna. ¿Por qué? Porque arraigó en uno de los arquetipos principales de la humanidad, que es la madre. La diosa blanca es la madre, es la fertilidad, y la fertilidad arraigó en prácticamente todos los pueblos del mundo. Y entonces, la aparición posterior de dioses solares o que paralelamente iban corriendo con la diosa blanca, fue generando una lucha cultural hasta que el patriarcado se impuso y vinieron todas las creencias, los mitos, las religiones de dioses varones, de dioses hombre. Entre ellos Jehová, por ejemplo, ¿no? Toda esta idea de lo masculino como dominante, como controlador. Y se perdió algo fundamental, la idea de los complementos. La idea de la complejidad de un mundo en donde luz y sombra, blanco y negro, yin y yang, mujer, hombre, etcétera, se complementaban. ¿Por qué? Porque la fertilidad no se puede dar si no hay lluvia, pero también si no hay sol. Implica entonces que ambos dioses se encuentren,
la luna y el sol. Pero se fue sobreponiendo esta creencia. Y Robert Graves apunta, por ejemplo, un poco de manera breve al inicio, este tránsito. Y dice, déjenme ver aquí lo encuentro. Ahorita regresaré a la función de la poesía. Dice Robert Graves, permítame tantito, encuentro la página, que la creencia en la diosa blanca fue siendo poco a poco sustituida a partir de que la filosofía griega fundamentalmente, fue destronando a esa diosa blanca, la fue sacando de la escena. Dice Robert Graves en el prólogo, mi tesis es que el lenguaje del mito poético, corriente en la antigüedad, en la Europa mediterránea y septentrional, era un lenguaje mágico vinculado a ceremonias religiosas populares de honor de la diosa Luna o Musa, algunas de las cuales datan de la época paleolítica y que este sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía, verdadera en el moderno sentido nostálgico de el original inmejorable y no un sustituto sintético. Y entonces luego nos dice que vinieron cambios en la filosofía y dice, vinieron los primeros filósofos griegos que se oponían firmemente a la poesía mágica porque amenazaba a su nueva religión de la lógica y bajo su influencia se elaboró un lenguaje poético racional, ahora llamado clásico, en honor de su patrono Apolo, y lo impusieron al mundo como la última palabra respecto a la iluminación espiritual, opinión que ha predominado prácticamente desde entonces en las escuelas y universidades europeas, donde ahora se estudian los mitos solamente como reliquias arcaicas de la era infantil de la humanidad. Y luego ya nos dice como una de las repudiaciones más intransigentes de la mitología griega primitiva la hizo Sócrates. Después también Platón va a criticar a la poesía y a los poetas. Va a llegar incluso un momento en que sean perseguidos, en que sean considerados heréticos, diríamos en el sentido que hoy usamos lo de hereje, ¿no? Que está atentando contra cultos e ideas religiosas básicas, ¿no? Entonces, esta parte de la lógica y de la poética racional es lo que a lo largo de los siglos se va a transformar en racionalismo, en ilustración y finalmente en positivismo y tecnocracia en la época moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de solo una forma de pensar la vida, que es la analítico-sintética, que es la científica, que es la técnica, dejando de lado todas las visiones que de una o de otra manera están asociadas a la humanización, a lo humanístico, a lo mítico, a lo religioso, etcétera, ¿no? Y en lugar de ser complementos, las distintas cosmovisiones, se impone la racionalidad moderna y va rechazando y negando toda otra forma de pensamiento, de idea, de creencia. Va a ser hasta que empiezan a aparecer estas ideas llamadas de la interculturalidad, que se va a reconocer que existen otras culturas, otras ideas, pero siempre vistas desde la dominante, desde la que tiene, desde esta perspectiva, más desarrollo, más evolución, es científica, es racional, entonces es capaz de entender y comprender a las otras, ¿no? Cuando en realidad ocupan un lugar en lo profundo del ser humano de igualdad. Y eso nos lo ha enseñado Jung en muchos de sus libros, ¿no? Por ejemplo, en Psicología y Alquimia, donde nos habla precisamente de esta problemática de lo femenino y lo masculino. Y aquí abro un paréntesis. Lo masculino y lo femenino no remiten al concepto mujer-hombre, hombre-mujer. Remiten a los arquetipos
del inconsciente colectivo que tienen que ver con las energías que todo ser humano tiene de luz y sombra, yin y yang, femenino, masculino, etcétera, etcétera. ¿Por qué resalto esto? Porque la modernidad también redujo esta visión de lo femenino y lo masculino a hombre-mujer. Y no es así. Cuando pensamos en términos simbólicos y hablamos de energías, de lo que estamos hablando es de que en el fondo de cada ser humano existe algo que lo impulsa a una serie de cualidades, características que identificamos con lo masculino y a otra serie de cualidades y características que identificamos con lo femenino, pero que no consideran que una sea superior o inferior a la otra, sino que son los complementos necesarios para que todo ser humano adquiera su equilibrio emocional y espiritual. Y entonces, el simbolismo de lo masculino y lo femenino lo que nos dice es, no neguemos ni rechacemos o exaltemos cualesquiera de estas cualidades. Reconozcamos que ambas son fundamentales para el ser humano integral. Jung trabajó mucho en ello, no solo con estos conceptos de arquetipos e inconsciente colectivo, sino también con los conceptos de alma y ánimos. Y hablaba mucho precisamente de esta fusión, de este complemento, y que lo vamos a encontrar en las divinidades antiguas, tanto de Mesoamérica como de Europa. Siempre hombre-mujer, en esta lógica femenino-masculino. Siempre existiendo diosas, dioses, diosas, dioses, dioses, diosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además son los que posibilitan la creación. No puede nacer ningún ser humano, ningún dios, ningún animal, si no hay o hay algunas excepciones, pero en la biología, pero en general es a partir de una relación que posibilita fertilizar la tierra, fertilizar a otro ser vivo, fertilizar a las plantas, y entonces se complementan y conjugan estos elementos. Decía, hay algunas excepciones en algunas especies biológicas que desde esta misma perspectiva tienen que ver con lo que Jung denominaba en la alquimia la androginia. En los orígenes, la vida emergió de un solo ser, que se dividió posteriormente en especies que se dividieron a su vez en géneros, sexos, etc., ¿no? Pero en el origen está la idea de que era un solo ser y que lo femenino y lo masculino lo conformaban, por eso la idea de la androginia, ¿no? Biológicamente, bueno, hay ahí toda una serie de aspectos que son interesantes genéticamente, ¿no? Pero en el sentido simbólico, la idea de lo masculino y lo femenino nos permite visualizar entonces a un ser humano que requiere, decía, el equilibrio entre esas fuerzas, porque solo ello lo va a llevar a reconocer la sensibilidad junto con la fuerza. La sensibilidad como fuerza. Tendemos a decir es que las cualidades de la mujer son negativas por esto, porque es débil, porque llora, porque se emociona, porque sufre. No, los hombres también. Nada más que del lado del hombre decimos es que es fuerte, es que es más grande, es que tiene energía, puede cargar. No. En el reconocimiento de que ambos tenemos todo ese conjunto de cualidades, es como podemos encontrar, decía, el equilibrio emocional, que deje de lado estas luchas, machismo, feminismo y tantas divisiones y fragmentaciones que hay ahí, para volver a los complementos, para volver a estas figuras que en un momento dado se apoyan, llevan a cabo proyectos, etc. ¿Por qué? Porque luz y oscuridad no pueden existir separadas, ¿no? Lo mismo día y noche, calor y frío. O sea, si se fijan, todo esto es complemento, 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 ¿no? Bien, Robert Graves también planteó una serie de ideas en relación a la diosa blanca muy interesantes, pero dice algo que tiene que ver directamente con la razón poética. Dice, la función de la poesía es la invocación religiosa de la musa. Su utilidad es la mezcla de exaltación y de horror que su presencia suscita. La función y la utilidad siguen siendo las mismas, solo la aplicación de la poesía ha cambiado en la actualidad. Pero entonces fíjense, la musa,
que es una mezcla de exaltación y de horror. ¿Por qué? Ya lo hemos comentado en relación a la razón poética. Porque aquello que no es racional tiende a provocarnos miedo. Aquello que no podemos apresar o sentir que agarramos y podemos manipular, nos provoca miedo. En este sentido, lo racional, analítico, sintético, choca con la razón poética. Pero para la razón poética no debe ser un choque, sino precisamente también un complemento. Y en esta idea, Edgar Morán, por ejemplo, añade un concepto que a mí me parece muy interesante y precioso por cómo lo piensa él. Morán dice en la introducción al pensamiento complejo que existe lo racional y lo irracional, que es la pareja que normalmente conocemos. Lo racional como lo sano, lo normal, el de la mayoría de la población. Y lo irracional como la locura, la demencia, la pérdida de memoria y tantas otras cosas. Bueno, Morán dice, sí, existe estos dos, pero además existe lo arracional. ¿Qué es lo racional? Aquello que no logramos comprender racionalmente, pero que tampoco es irracional. Es decir, tampoco cae en la locura, en la demencia o en la desmemoria. Fenómenos de visiones, de mitos, de creencias, tienen que ver con lo racional, tienen que ver con esta forma de pensamiento que rompe todos los estereotipos y esquemas que convencionalmente tenemos, ¿no? Y bueno, la diosa blanca se conecta, decía, con esta razón poética porque abre las posibilidades de comprensión del mundo a partir de la poesía. Y aquí mismo Robert Graves hace una referencia, y con esto termino. Dice, los misterios europeos son estudiados con menos detenimiento que sus equivalentes mexicanos, pero Mr. y Mrs. Gordon Watson y el profesor Hein demuestran que el dios precolombino de las Zetas, Tlaloc, representado como un sapo con una cofia de serpiente, ha presidido durante miles de años las comidas comunales de la zeta alucinógena, llamada psilocibe, alimento que provocaba visiones de belleza trascendental. El equivalente europeo de Tlaloc, Dionisio, comparte demasiado de sus atributos míticos con este dios. Ahí encontramos estas visiones que tienen que ver con los arquetipos y el inconsciente colectivo. Y con esto termino, los invito a leer La diosa blanca, vale muchísimo la pena y como les digo, circula gratuitamente y libremente por internet. Solo pongan Diosa Blanca Robert Graves y les aparecerá el libro. Muchas gracias.